Hola, buen día. Mi nombre es Yamilet Tapia Cámara, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal Colón del quinto semestre, Grupo A, y hoy hablaré un poco mi inquietud y mis motivos de los cuales quisiera presentar una investigación sobre la Ley Nacional de Extinción de Dominio para la materia de metodologías de la investigación. Antes de adentrarme a la ley, daré conceptos básicos que considero necesarios para poder entender un poco sobre mi interés sobre el análisis de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Empezaré primeramente por el derecho humano a la propiedad, citando claramente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encarga de definir a este derecho como el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer sus bienes de acuerdo a la ley. Dicho derecho estará protegido por el Estado, por lo que nadie podrá ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Solo en casos de interés público y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. En otras palabras, un poco más sencillas, es el derecho a poder poseer y disfrutar de una cosa, ya sea un bien mueble o inmueble, pero para efectos de esta presentación nos enfocaremos en los bienes inmuebles. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿dónde está regulado? Para la regulación de este derecho humano está en su artículo 27 constitucional, citando nuestra Carta Magna, establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Ahora bien, haré una pregunta. ¿Te imaginas que te acusen de un delito del cual no eres parte y encima de eso te expropien tu propiedad sin indemnización alguna? Por otra parte, el artículo 831 del Código Civil Federal establece: la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Mientras que en el artículo 832 define la utilidad pública como la adquisición que haga el gobierno de terrenos apropiados a fin de venderlos para la constitución del patrimonio de la familia o para que se construyan casas o habitaciones que se alquilen a las familias pobres mediante el pago de una renta módica. Pero en la misma Constitución, en el artículo 27, establece que puede expropiarse la propiedad en el caso de que en esa misma propiedad el Estado pueda obtener algún beneficio del cual puede ser del interés público. Por ejemplo, que el Estado expropie una propiedad porque en esa misma se encuentra un yacimiento de petróleo. En el caso del Código Civil Federal, establece que el Estado puede expropiar una propiedad por medio de la indemnización al propietario cuando se corra un peligro inminente en la sociedad. Ahora sí, es momento de pasar a la pregunta que le da esencia a esta presentación, que es: ¿de qué habla la Ley Nacional de Extinción de Dominio? En palabras más, palabras menos, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es una nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2019, el cual ya ha entrado en vigor y fue el órgano legislativo que avaló la ley con 420 votos en favor, 10 en contra y 9 abstenciones. La nueva ley define la extinción de dominio como la pérdida de los derechos de una persona respecto a sus bienes que sean producto de un delito cuando así lo declare la autoridad judicial. Su despojo no conlleva ningún tipo de compensación y esto pasa por encima aún a los que fueren herederos de dicho bien del que pueda ser despojado. Para los efectos de esta ley, son hechos susceptibles de la extinción de dominio que establece en su artículo primero, fracción quinta, párrafo segundo, los que son el secuestro,
delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, recursos de procedencia ilícita, entre otros que especifica más a detalle este artículo. Por último, para cerrar ya esta breve presentación, haré una última pregunta. ¿La Ley Nacional de Extinción de Dominio es violatoria de derechos humanos? ¿Está esta ley al borde de una crisis constitucional? Veremos esto. Conforme a la necesaria investigación sobre este tema, es de suma relevancia recalcar que podría considerarse como violatoria de derechos humanos, ya que interfiere con no solo uno, sino con un conjunto de estos, como lo podría ser la presunción de inocencia. Expropiar una propiedad sin indemnización alguna de un delito del cual puede ser no parte de este sería una violación a este derecho, del cual también entraría el derecho humano a la seguridad jurídica. También, por otra parte, podría considerarse que puede violentarse el derecho humano al debido proceso, ya que al ser vinculado al proceso por un delito ante un procedimiento civil, del cual el ejercicio de la acción depende del Ministerio Público, también puede considerarse contradictorio y puede presentarse a no ser procesado correctamente, y por obvias razones el derecho a la propiedad, pero a su vez estaría actuando inconstitucionalmente el Estado, del cual el único recurso contra este juicio sería el amparo. En conclusión, considero que es de suma importancia considerarse como tema de investigación esta nueva ley expedida por el Congreso, ya que tiene ciertas incongruencias y se podría suponer que se caería en el supuesto de un Estado que no actúa conforme a derecho y no promueve ni protege y mucho menos garantiza la protección a los derechos humanos. Gracias por escuchar esta breve presentación y espero que haya sido de su agrado. Si tienen dudas y comentarios sobre esta presentación, con gusto estoy abierta a leerlos. Muchas gracias.